asistentes, digamos, a esta experiencia novedosa que vamos a intentar desarrollar, y también especialmente a los panelistas de este panel circular. Todos van a aportar desde su propia disciplina y su actividad un análisis y una perspectiva sobre este tema en cuestión, y en realidad todos de algún modo hemos estado siendo amigos no solamente de esta casa y participando en numerosas actividades, sino también y principalmente amigos de José Oreste Gairo, con quien el año pasado comenzamos a pensar esta suerte de modalidad de debates no lineales, sino circulares, que tuvieran una perspectiva interdisciplinaria, que pudieran, más allá de una u otra opinión a favor, poner sobre la mesa una variedad de argumentos, una variedad de perspectivas, una diversidad de aproximaciones a un tema, y no meramente dos panelistas que debatan sobre una posición a favor o en contra de un tema. En ese sentido, la experiencia, digamos, que intentamos desarrollar con este primer panel apunta a que sobre el tema en cuestión seguramente cada uno de los que estamos presentes tiene alguna opinión sobre el tema. Y lo importante no es que nos vayamos, digamos, reafirmando la propia opinión o eventualmente adoptando otra, sino enriqueciendo la perspectiva de la cual formamos esas opiniones. Y nos vayamos con un conjunto de argumentos, con un conjunto de matices. No vamos a hacer conclusiones al final, no vamos a hacer búsqueda de consenso, vamos a tener un final abierto, con preguntas a aquellos panelistas que lo quieran hacer o reflexiones abiertas a los efectos de ir estableciendo una modalidad que sea una conversación. Por eso le hemos dado como denominación un conversatorio, es decir, un ámbito donde se vayan desarrollando una conversación colectiva, social, cívica, con perspectivas distintas, y que esa conversación no deje de lado contrapuntos que puede existir, pero con una altura y un respeto por la opinión del otro, que eventualmente enriquezca uno de los elementos centrales que tiene toda democracia y toda sociedad civil: la posibilidad de dirimir sus diferencias en torno a una modalidad de abordaje de la opinión y el argumento del otro. Así que bueno, un agradecimiento a todos los presentes, un acompañamiento, porque vamos a hacer una primera experiencia, la primera vez que nos reunimos con esta modalidad. Yo voy a describir previamente cuál va a ser la modalidad. Una primera ronda donde en un minuto cada uno de los integrantes del panel se va a autodefinir desde qué perspectiva va a abordar la problemática. Luego una ronda de entre 3 y 5 minutos de aproximación, que la vamos a hacer de carácter circular, comenzando por mi izquierda y por el doctor Vega y terminando por mi derecha por el doctor Barraco. Nos vamos a nombrar con los nombres de pila, con lo cual nos vamos a despojar un poco de los títulos y las características. Y van a ser Juan Carlos, César, Sergio, Carlos, Daniel y Manuel. Y luego de ese primer abordaje vamos a hacer un intercambio de opiniones en una segunda ronda, y al final vamos a hacer una ronda de cierre donde va a empezar Daniel y va a terminar con Juan Carlos. Y una vez concluido esto, vamos a dejar abiertas las posibilidades de algunas preguntas que, como ustedes ven, el público se ha conformado también de manera circular. Antes de comenzar con el encuadre del tema, me gustaría que nos presentemos rápidamente en sociedad, así que le pido a Juan Carlos que haga el uso de su primer minuto. Soy abogado de Córdoba, sociólogo de Lovaina, he sido diputado de la Nación Argentina elegido por el pueblo de Córdoba durante 4 años. Mi tarea central en los últimos 30 años ha sido la defensa de los derechos humanos. Soy querellante en la mega causa de La Perla. Y bueno, eso es todo. Muy bien. ¿César? Mi nombre es César Katz, soy historiador, me formé en España, en la Universidad Autónoma de Madrid, luego aquí en Argentina, también soy investigador del CONICET y dirijo una carrera de posgrado, una carrera de maestría centrada en el estudio de los partidos políticos.
mis enfoques son siempre interdisciplinarios. Soy Sergio Supo, periodista. No sé si se me presenta. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Soy Sergio Supo, periodista, trabajo en La Voz del Interior. He sido cronista político desde prácticamente el comienzo de la democracia, en el año 83, el recomienzo de la democracia, en el año 1983. Soy ahora secretario de redacción del diario desde hace 15 años, soy jefe de redacción del diario, y sin perjuicio de lo cual sigo martirizando a los lectores con una columna política semanal los domingos. Gracias. Mi nombre es Carlos Lista y yo soy sociólogo de la Universidad Nacional de Córdoba cuando existía una maestría hasta el 76 y luego de la Universidad de New York University de Estados Unidos. Pero de origen soy abogado. Pero me identifico como sociólogo y trabajo actualmente en la Facultad de Derecho, soy titular de la materia de Sociología Jurídica y también en la maestría de Sociología del Centro de Estudio Avanzado donde trabaja César. Fundamentalmente eso. Yo soy doctor en física, he trabajado en física teórica, relatividad general, actualmente además de hacer física teórica hago tecnología, trabajo para ITEC, IPF más CONICET, haciendo el proyecto de batería de litio argentino. Entonces que hago experiencia tanto en física básica como en física aplicada. He ocupado lugares de gestión, he estado dedicando dos periodos en la facultad FAMAF, he sido jefe de gabinete del Ministerio de Educación, soy asesor de la Comisión Aeroespacial Argentina, de CONAE, estoy a cargo del proyecto de litio para IPF. Bueno, he hecho todo un poco. Bien, un primer reconocimiento por la puntualidad y el uso adecuado del tiempo, que era uno de los grandes desafíos que teníamos. Yo soy Manuel San Pedro, soy ingeniero de formación básica, después hice un posgrado en Administración Pública y algunos otros estudios. En realidad, parafraseando a Bachelard, soy el sujeto del verbo leer, básicamente, que es lo que más me apasiona. He venido trabajando, asesorando empresas, pero también en opinión pública y bueno, me tocó, digamos, en suerte participar con Oreste desde el principio de lo que fue el Centro Cultural Galileo, porque me honró con su amistad y con la posibilidad de pensar el modo de generar debates, polémicas y reflexiones en torno a la realidad actual. Vamos entonces ahora a encuadrar brevemente el tema, para los cuales después cada uno de los panelistas va a hacer su primer abordaje, y es el malestar de la democracia o en la democracia. Después vamos en todo caso, a quien quiera hacer una digresión sobre el tema. Y tiene que ver con las limitaciones, restricciones y deficiencias que el sistema democrático, en general como sistema, viene planteando o viene desafiando el funcionamiento de las sociedades y particularmente en lo que ha significado a partir de la última recuperación de la democracia en el año 83, el sistema que tiene ya como funcionamiento más de 30 años ininterrumpidos de este ejercicio. Desde la década del 30 hasta el año 76, toda crítica, toda objeción, toda exposición de limitaciones del sistema democrático terminaba buscando remedios colaterales por fuera del sistema democrático que pretendían resolver sus deficiencias, sus debilidades, sus malestares. Y era una sociedad que, por uno u otro modo, creía que depurar el sistema democrático habría que hacerlo por mecanismos o por modalidades que lo terminaban desnaturalizando. Pareciera que desde el 83 a la fecha ha comenzado a emerger con mayor nitidez aquellas promesas extremas sobre que la democracia podía resolver de manera casi automática una serie de demandas y problemas de la sociedad, y comienza también a aparecer cierta disposición a poner sobre la mesa de manera democrática
las debilidades, deficiencias, limitaciones que el propio sistema democrático tiene, no solamente en el ejercicio histórico concreto al que nos toca asistir en nuestro país, sino en todo lo que vemos a nivel mundial y en diferentes sociedades con características muy disímiles, las particulares deficiencias o debilidades que tiene el sistema democrático. Lo que vamos a intentar entonces ahora, a partir de un encuadre general, es tener aproximaciones de cómo empezamos a hacer ese inventario de este malestar, de esta desconfianza, de esta incluso hasta cierta sensación de debilitamiento de las convicciones democráticas que algunos sectores de la sociedad pueden tener, y tratando de tener una perspectiva amplia en el tiempo. No nos estamos refiriendo específicamente a lo que puede ser el ejercicio actual de un gobierno nacional, provincial o municipal en términos de la democracia, sino una perspectiva amplia en términos temporales, desde el pasado y hacia el futuro, y una perspectiva amplia en términos comparativos con otras sociedades. Este es el encuadre general. La modalidad, como anticipé, va a comenzar con Juan Carlos, va a tener sus primeros de 3 a 5 minutos de aproximación en la problemática y daremos después lugar al resto de los panelistas. Juan Carlos. Gracias. Para usar con rentabilidad mis 3 a 5 minutos, quiero partir de una definición que es, yo diría, bastante brutal. El argentino respeta más el poder que la honestidad. Y eso detona mis reflexiones sobre los malestares de la democracia. El hecho de que el argentino respete mucho más el poder que la honestidad marca, entre otras cosas, el voto popular. Y mis dos reflexiones que se desprenden de esta frase son las siguientes. La primera es Alexis de Tocqueville, que muchos de ustedes habrán leído, que era un señor francés que vivió en los tiempos de la Revolución Americana, 1770 y pico, el doctor Lister va a poder corregir, y llegó a Francia y escribió un libro que se llama La democracia en América, donde decía cosas de enorme vigencia, a mi juicio, para el hoy de Argentina. Entre otras decía, lo que más me sorprende de los americanos es la concepción que tienen de la democracia, porque la democracia no es solo un mecanismo de elección de gobernantes por gobernados, sino de que es un sistema de valores que consiste en respetar al que piensa diferente. Esto a mí me convoca enormemente, porque creo que este es la primera enfermedad que tenemos los argentinos. El no entender la democracia como un sistema de valores. Es más, desde algunos sectores políticos se cree que el voto popular legitima la quiebra de esos valores. Y eso no puede ser, menos aún desde el campo de los derechos humanos. La segunda reflexión que me genera esa brutal frase que el argentino respeta más el poder que la honestidad, hace a decirles que yo soy de los que cree que la Argentina está enferma de corrupción, que la democracia argentina está enferma de corrupción, y que hablar de corrupción no es hablar de un problema de moralina ni de religión, sino que la corrupción impregna todo. Impregna el sistema político, impregna la economía. Los economistas deben entender de una buena vez que con alta corrupción no hay modelo económico que funcione, que nunca van a poder ser verdaderos big players. Y que esa corrupción, que repito, impregna la cultura, impregna la política, impregna la economía, es el verdadero desafío de la democracia argentina. Y hasta aquí llegué.
Perfecto. 3 minutos. 3 minutos 23 segundos, muy bien, Juan Carlos. César. Bueno, yo voy a empezar mi comentario por donde Juan Carlos lo terminó. Es decir, se hace referencia al malestar con la democracia. Yo pensé durante un buen tiempo que el malestar de amplios sectores de la sociedad con la democracia tenía que ver con el tema de la corrupción, entre otras cosas, con el tema de la corrupción. Ahora, posteriormente y acercándome al tema, me di cuenta que en realidad la forma en que las sociedades evalúan la corrupción depende de su cultura política, ¿no? Es decir, de las representaciones que esa sociedad tiene acerca de cómo es la política, de cómo es el orden político. Esa frase famosa, roba pero hace, en realidad apareció por primera vez en Brasil con un candidato a intendente de San Pablo en 1957, y sus partidarios en gran parte hicieron la campaña, él no, pero sí sus partidarios con la idea de Dos Santos, era el apellido, roba pero hace, ¿no? Fue el que hizo el famoso, los muy buenos metros, subte de San Pablo. En Argentina también tenemos eso. En México dicen que robe pero que salpique, ¿no? Ahora, en una mirada quizá un poco menos epidérmica, hay algunos sociólogos que consideran que la corrupción se pueden distinguir 3 grandes tipos de corrupción. La corrupción negra, la gris y la blanca. La corrupción negra es aquella que todo el mundo condena, por ejemplo, crímenes desde el Estado, crímenes a partir de la élite estatal. Todo el mundo condena ese tipo de actos corruptos. La corrupción gris es aquella que una parte de la sociedad condena y otra parte no condena. Hay cierta ambigüedad social, por ejemplo, sobornar a un inspector de tránsito cuando te quiere cobrar una multa, ¿no? Esa es la corrupción gris. Y la corrupción blanca es la que es admitida socialmente. Ahora, es decir, que la sociedad lo ve como algo natural, ¿no? Está hoy en Argentina prácticamente naturalizado el hecho de que los políticos se financien por fuera de los circuitos legales establecidos por las normas electorales y políticas vigentes, o no solamente a través de ellas. Entonces, lo que en algunas sociedades es corrupción negra, en otras es gris y en otras es blanca. Todo depende de la cultura política. Bueno, la sociedad argentina es una sociedad permeable a la corrupción. Por lo tanto, no sé si ese es uno de los factores centrales del descontento con la democracia. Hay también un descontento, un segundo tipo de descontento histórico con la democracia en Argentina, que es la que proviene de las élites, ¿no? Es decir, existió históricamente la idea de que la política no tiene que meterse con la economía. Y bueno, esto fue muy claro en la década del 90. Nosotros justamente en el año 95 organizamos un Congreso Nacional de Ciencia Política que se llamaba La Primacía de la Política, en Mendoza, desde la SAP, desde la Sociedad Argentina de Análisis Político. Consideramos que la política debería tener primacía en la toma de decisiones y no los factores de poder económico. Hay también un segundo tipo de descontento que no viene de las élites, sino de los sectores populares, que es la incapacidad de la democracia para cumplir sus promesas, como hubiese dicho Norberto Bobbio, el filósofo político italiano. Existe un cuarto malestar con la democracia que proviene del populismo, en el sentido de que el populismo desconfía de un tipo de democracia, aquella que se vincula al liberalismo político, aquella que se vincula a un componente republicano. Desde su mirada, una democracia sustentada en un sistema de partidos no es lo óptimo. Lo óptimo es una democracia sustentada en un movimiento único, nacional y popular, ¿no?
Ahora, si un actor dice, yo no soy un mero partido, sino que yo soy el movimiento nacional del pueblo argentino, está desconociendo al resto de los actores políticos como pares en la competencia interpartidaria, ¿no? César, ya estamos en los 5. Y bueno, y finalmente, digamos, creo que hay un descontento que tiene que ver con la propia especificidad de la política como actividad humana, ¿no? La política de hoy es muy autorreferencial, muy vinculada al Estado y los medios de comunicación y tiene un formato muy distinto al que vivimos durante gran parte del siglo XX. Gracias, César. Sergio. Para empezar, con un no malestar. Desde hace ya bastante tiempo, afortunadamente, en la Argentina no se ataca desde los extremos el sentido de la democracia. Entonces ya nadie discute que deba o no deba vivirse como opción en democracia. Porque hasta hace unos 40, 50 años se discutía sobre si había que vivir o no en democracia. Y no lo discutía solo quienes prácticamente daban los golpes militares en Argentina y en Sudamérica y en otras partes del mundo. Entonces, el partido militar y sus aliados civiles, sino también desde los extremos izquierdos del mapa político también se discutía sobre la viabilidad de la democracia. Eso no se discute. Estamos discutiendo otros términos. En todo caso, como bien hacía notar César, apreciaciones sobre el significado de la palabra y su composición, el populismo, la democracia en términos genéricos, llamémosle liberal, como lo hemos conocido desde la Revolución Francesa. Ahora, yo quería hablar de otra cosa. Quería hablar de un doble problema para mí muy concatenado, que ya ha sido esbozado aquí. Y es el problema de la educación. No lo hago por una cuestión de lugar común. Yo creo que hay una cadena de problemas muy relacionados. La debacle de la educación argentina, que no empezó esta mañana ni con este gobierno ni con el gobierno anterior, tiene como inmediata respuesta el empobrecimiento de los valores sociales de la Argentina, entre otros la tolerancia a los niveles de corrupción ya citados anteriormente. Con un agregado, que es que la destrucción del sistema de partidos políticos, teóricamente esencial para el funcionamiento de una democracia, ha determinado un retraimiento de vastos sectores teóricamente capacitados para el ejercicio de la función pública, derivados o establecidos hoy en el cuenta por propismo, en empresas, refugiados en la academia, etcétera, etcétera. Pero que lejos están de tener la intención, salvo en raras excepciones, de hacer una contribución a la política y al ejercicio de la función pública. Esto, junto o unido con la desaparición de los partidos políticos como alguna vez los conocimos, y estoy lejos de tener una mirada nostalgiosa e indulgente sobre los partidos políticos argentinos en el siglo pasado, claramente está generando en distintos niveles de gobierno, desde la municipalidad del pueblo más chico hasta el gobierno nacional, una pérdida considerable de la calidad de la gestión. Una brutal pérdida de la calidad de la gestión. Y está más allá de los partidos o de los enfoques ideológicos que esas gestiones tienen. Y me parece que una de las cuentas pendientes del sistema político es el reemplazo de aquel partido político de masas que tenía a miles de militantes, centenares de dirigentes, y dentro de esos centenares de dirigentes, gente capacitada que unían el conocimiento profesional, académico, con la vocación del servicio público. Eso se terminó hace mucho tiempo en la Argentina. Y no ha sido reemplazado sino por buscavidas, por resistidores, por aguantadores, por tipos que generaron al borde de la política alguna organización de algún conocimiento específico, de economía, salud, educación, lo que sea, y se meten a la función pública en el momento de la desesperación, en que un candidato ganó las elecciones y no sabe qué hacer con el gobierno. Gracias, Sergio. Carlos. Bien, yo voy a comenzar con
una ficha histórica. Hoy se cumplen 70 años de la culminación formal de la Segunda Guerra Mundial. Y esto me voy un poco, es decir, yo sé que estos temas son, y muchos de ustedes están acá, o casi todos, preocupados por el presente. Pero más me retrotrae por el presente y por lo cerca. Y yo me estoy yendo lejos en el tiempo y en el espacio. Pero me parece interesante, cuando escuchaba justamente a Campo cuando hablaba del tema de derechos humanos o de la ética, ¿no? El tema de la importancia de la ética, de que recordar de que por distintas razones, distintos intereses, la culminación de la guerra formal, en este caso ya había terminado, pero cuando termina la guerra mundial y con posterioridad hay una conjunción, llamémosle, de elementos que hacen posible la generación de acuerdos internacionales que dio, entre otros resultados, la creación de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Esto es bien sabido, pero es bueno recordarlo. Y que luego ese nuevo orden se vio nuevamente 30 años después, más o menos a ojo buen cubero, a la influencia de otros acuerdos, como los acuerdos de Bretton Woods, cuando aparece, vamos a simbolizarlo con la caída del muro, que es un evento simbólico de importancia y donde aparece el capitalismo y la democracia para todos, ¿no? Y esto fue, estoy diciendo cosas por todos conocidas, el triunfo de los acuerdos neoliberales, y esto me trae a mi reflexión. Luego todo es conocido, historia más o menos conocida. Trayéndolo más a la actualidad, el tema de estos acuerdos internacionales dio lugar, por ejemplo, posterior a la guerra, que dio lugar a la separación del mundo en la Guerra Fría, también dio lugar a la aparición de las democracias sociales, del estado de bienestar, como una respuesta de Occidente para sí mismo, para sus propios problemas, pero también como una respuesta frente a las sociedades constituidas con un régimen socialista. Y la situación posterior fue precisamente la aparición, el ataque que se hace al Estado, a los estados con el neoliberalismo, a los excesivos costos del Estado, etc. Y que nosotros en nuestra trayectoria, nosotros podemos reconocer el impacto que han tenido estos temas. Y a mí me lleva a pensar, tengo dos o tres ideas. Una es, ¿qué hablamos, o a qué nos referimos cuando hablamos de democracia? Porque no hay necesariamente consenso sobre qué puede ser democracia. Decía César el tema, por ejemplo, de una versión populista, pues lo va a llevar, que se puede sentir malestar, pero se puede también sentir que está encarnando una forma de democracia. Muchos autoritarismos también pueden pensar en esta forma de democracia. Y yo me gustaría pensar en la democracia no tanto como un Estado, voy a ser redundante, un Estado estable, sino como un proceso que está siempre en permanente construcción, como un itinerario. Es decir, para no ser tan rotundos a veces y responder a modelos muy abstractos, hay grados de democracia. Hay grados de democracia y hay modalidades de democracia. Nosotros los argentinos tenemos, yo no sé cuán democráticos hemos sido en nuestra historia contemporánea. ¿Cuánto hemos tenido democracia? Ha habido poco tiempo de democracia, muy poco tiempo de gobiernos democráticos, no únicamente democráticamente elegidos, sino que han tenido una práctica democrática. Y voy a estas preguntas de cuán democráticos somos como sociedad. Porque a mí me parece que la forma de democracia, y esto a mí sí me gusta, muchos lo han dicho anteriormente, no es únicamente una forma de gobierno, sino una forma de vida social, una forma de convivencia, ¿no? Y me interesa esto para no separar la política de la sociedad, ni la sociedad de la política, ni el Estado de la sociedad civil, ni la sociedad civil del Estado. Eso sería para mí una temática. Por lo tanto, una preocupación, más que enfocarlo como malestar,
existe. Mi preocupación son los riesgos de la democracia, y en todo caso que se puede entender como elementos de la democracia. Sería extensísimo este tema, pero entre otras cosas, democracia puede ser identificado, por lo menos yo la identificaría como con Estado de Derecho. La identificaría con la existencia, me voy a referir al derecho al voto, pero haciendo la aclaración de que democracia no debe ser reducida al derecho al voto, siendo tan importante como es el derecho al voto, y lo puedo decir por no haber votado durante gran parte de mi vida. Por lo tanto lo valoro mucho, pero esta reducción de la democracia al voto nos puede llevar a muchos errores, porque hay muchos regímenes muy autoritarios que también, en donde también son reelectos personalmente, periódicamente, a través del voto popular. Digo dos cosas más. Un elemento importante es que para que existe un derecho a voto eficaz, que tiene que haber un sistema de partido, alguna forma de sistema de partido, que es todo un tema de crisis no únicamente nuestra, es una crisis universal, para asegurar el tema de la supuesta representatividad. Democracia es participación, es decir, la participación, democracia no únicamente es la elección de un gobierno, sino que es una práctica, es el durante lo que interesa, es la participación de la sociedad civil. Y como para terminar, a mí me parece importante, me parece importante esto de rescatar el tema de la importancia del control y la publicidad de los actos de gobierno como un elemento fundamental para la transparencia, para ciertos niveles de transparencia. Perdón por el exceso de uso del tiempo. Pero han cedido el resto que se cumplido con anticipación, digamos, el tiempo. Daniel. Sí. Bueno, yo lo que voy a intentar es responder la pregunta, que es esto de la desconfianza o el disgusto con la democracia. Yo creo que el problema del disgusto con la democracia tiene vertientes distintas, porque parece que están todos disgustados. Cuando parece que están todos disgustados, pareciera ser que los distintos sectores que esperan cosas distintas, porque son distintos sectores, ninguno está contando lo que quisiera la democracia. Entonces, yo primero me pregunto qué es lo que se quiere del modelo político. Y entonces yo simplemente me recuerdo que, al menos desde mi punto de vista, que siempre hay un corpus en cualquier cultura y subcultura dentro de la propia cultura, siempre hay un corpus conceptual que está asociado a 4 conceptos y que genera un modelo político de esa cultura, que son el concepto de poder, el concepto de propiedad, el concepto de libertad y el concepto de igualdad. Según mi punto de vista, cada cultura tiene un modelo ficción respecto a estos conceptos, que conforman un modelo social o parte de uno, al igual que una cultura tiene su cosmogonía. La evolución de estos modelos, según mi punto de vista absolutamente occidental, ¿cierto? Parte de que el poder en un grupo gregario, como son los animales llamados seres humanos, tiene un líder originariamente, y que después, cuando ya no es un liderazgo, es porque hay algún tipo de organización para evitar la batalla permanente por quién es el que gobierna. El poder tiene, de estos 4 conceptos hay uno que es importante, que es el poder. El poder tiene 2 bases. Una, el origen del poder, y la segunda es el límite del poder. Vamos a empezar por el límite del poder. En la historia cultural, el límite del poder venía dado para mí en que los pares, otros que eran poderosos y podían estar compitiendo en el poder, aceptaban a quien era el líder del poder, siempre y cuando él aceptara su propiedad, su igualdad y su libertad. En la medida que esos hechos se daban, el corpus aceptaba el líder y hacían un modelo conceptual que se lo vendían al resto de la sociedad, y el resto de la sociedad lo aceptaba, y por ende el sistema tenía cierta estabilidad. Entre esa defensa, avanzando en las ideas, se da el lugar que cuando había que hacer la defensa de la propiedad, solamente se llegó a la idea, y esto es típicamente inglés, de que podía ceder la propiedad era solamente el propietario. A través de un representante apareció el concepto del representante como que representa al todo. No solo a aquellos que eran sus pares, sino a todos aquellos que vivían en el mismo país. Lo cual era una ficción absoluta porque no lo habían votado. Y eso genera la ficción de que yo represento a todos. Una vez que se genera esa ficción, viene la otra ficción.
y en la necesidad de división de poderes, para poner límites a los poderes. Se tiene claro que el poder es malo, que el poder es peligroso, y los distintos actores, en este caso los pares, intentan poner límite permanentemente al que tiene poder. Eso genera otra acción más, que son los límites al poder. Finalmente, en esta idea de ir avanzando, queda la idea de la inviolabilidad de las libertades, para la cual hace falta un tercer poder, que es el que se hace cargo de la libertad de las personas más allá de la letra del rol. Y ese poder es el poder de la justicia independiente de los demás. Y nace el concepto, como lo tenemos en occidental, de la división de los tres poderes, como un check and balance que permite el juego sin que nadie arriesgue demasiado. Esto está absolutamente impregnado en muchos de nosotros que tenemos una visión occidental. A la par, iba surgiendo otro concepto, que era el concepto de igualdad. Y como si fuera poco, empezaron a hacerse preguntas personas como Hume, que cómo era que tan poco pudieron mandar a tantos. Y la respuesta fue por consentimiento. Pero una vez que la respuesta fue dada en el sentido mandan, podemos mandar por el consentimiento de la mayoría, está claro que el poder residía ya no en Dios que me lo daba a mí, sino que el poder residía en la mayoría que me lo consentía. Pero si a la par yo era representante de ese todo, llamado mayoría, y yo era igual a mis pares, mal podía esa mayoría, que se supone que era el todo, y era quien mandaba, tener menos poderes que yo, porque el que puede más puede lo menos, y necesariamente íbamos a caer al gobierno en el cual todos votan. Y ahí viene la legitimidad y el concepto de soberanía popular. Esos son los conceptos básicos para mí con los cuales se arma el modelo occidental, sobre el cual supuestamente todos nosotros acordamos. El problema te va a quedar para el próximo. Sí, ¿se acabó ya? Sí, se acabó. Bueno,